Cualquier consideración de la ciencia en el contexto general de la historia del pensamiento ha de referirse a la etapa histórica que nace con la Ilustración y llega hasta mediados del siglo XX. Ese periodo de tiempo, al que se denomina modernidad, conoció en sus inicios el tránsito de la fe a la ideología y ha dado lugar a la ciencia como un paradigma de racionalidad, que constituye un modo, por supuesto no el único, de responder a inquietudes profundas del ser humano relacionadas con la curiosidad y asombro ante la naturaleza, el ansia de conocimiento, la afirmación del rigor en el razonamiento y la liberación de la subjetividad. Las ideas de Descartes, que despoja a la naturaleza de cualidades sustantivas y la reduce a componentes matemáticos, y de Francis Bacon, para quien el hombre puede disociar su mente de la naturaleza y estudiarla como observador neutral, han permitido conformar nuestros esquemas conceptuales e incluso vitales sobre las bases siguientes. Existe una realidad objetiva y cognoscible. El mundo se rige por leyes inmutables que se pueden conocer y explotar. El observador está al margen de la realidad. Ahora bien, ¿cómo se articulan ciencia y filosofía? ¿Constituyen meros juegos intelectuales o tienen algo que decir al hombre de nuestros días? La ciencia nació íntimamente ligada a la filosofía. En Grecia no había ciencia independiente de la filosofía, ni filosofía independiente de la ciencia. ¿Qué pasó? Pues que esta filosofía se hizo inservible a la ciencia. Esta filosofía, llamando filosofía in extenso pues a la metafísica, a la religión, pues llegó un momento en que para la ciencia era un lastre. Y entonces los científicos, desde Galileo, Newton, Bacon, pues se decidieron a dejar de lado esa filosofía que lastraba, que estaba lastrando la ciencia. Y por eso este método científico original nace sobre todo con independencia de todos estos ingredientes que fijaban, que impedían su gran desarrollo. Pero ¿qué ha pasado 2 siglos después? Hoy, ¿qué ocurre? Pues hoy ocurre que uno piensa, ¿dónde, cuándo se presentan los problemas en la filosofía? Repasando otra vez la historia de los griegos, eso, pues yo creo que no. Hay que reconocerles su inmenso valor, pero hoy, ¿dónde está? Pues posiblemente está en los trasplantes, en la transgénesis, en los agujeros negros, en la gran cosmología, si el mundo evoluciona o no evoluciona. Claro, y todo esto exige unos replanteamientos filosóficos. Yo creo que en este momento son los argumentos de la ciencia los que se están volviendo a integrar, los que están pidiendo volver a unirse a la filosofía, pero para que la filosofía nos aclare algunos de estos problemas que la ciencia plantea, conoce, investiga, pero no resuelve. En la actualidad, la ciencia se ocupa de tal cantidad de temas y con unas técnicas tan especializadas que un profesional difícilmente puede seguir el trabajo de otros colegas de diferente área de conocimiento. ¿Qué tienen en común un biólogo molecular, un físico cuántico o un matemático para que a todos ellos se les otorgue la denominación común de científicos? Sí, hay muchos tipos de actividad científica y de especialidades científicas y por lo tanto resulta muy natural preguntarse por qué tienen ellos en común, cosa que nos permitiría definir lo que podría ser el espíritu científico. Yo creo que el espíritu científico nace sobre todo de la curiosidad y del asombro ante la realidad, naturalmente, y en esto radica la pasión del auténtico científico,
pero que está basada basada en un espíritu crítico. Yo creo que este espíritu crítico se manifiesta en dos vertientes, una interna y otra externa, que sería en la creación de un sistema y en el establecimiento de un filtro en contacto con la realidad. Es decir, esta curiosidad no es una curiosidad desorganizada, sino que intenta relacionar los aspectos, los frutos de esta curiosidad en una dirección con los frutos de esta curiosidad en otra dirección para crear un sistema organizado de conocimiento. Y en segundo lugar, para huir de la pura subjetividad, se intenta hacer una serie de predicciones deducidas a partir de los principios de la teoría y contrastarlas con la realidad, con la experimentación. Por lo tanto, yo diría curiosidad y espíritu crítico manifestado en sistema y en el filtro con la realidad. Ahora bien, al resaltar la íntima unión entre ciencia y racionalidad, ¿no se corre el riesgo de empobrecer la vida humana con una visión excluyente de la propia realidad, ignorando otras realidades como el arte, la literatura o la filosofía? Aunque a esta pregunta, tal vez, podría dársele la vuelta e interrogarnos acerca de por qué no colocar a la ciencia en el mismo grado de predilección que otras creaciones humanas como la literatura y el arte. Hay dos factores que creo que son interesantes. Uno es la actividad relacionada con el espíritu crítico de la ciencia, y la segunda, la información que nos da la ciencia sobre el mundo. Es decir, en primer lugar, yo creo que la actividad científica estimula nuestro sentido de la observación, tal como lo estimula el arte, porque al haber contemplado las pinturas de un determinado artista somos más sensibles al mundo exterior. La ciencia también nos hace más sensibles a este mundo exterior, pero la ciencia nos invita también a un rigor, es decir, a intentar que nuestro pensamiento tenga un cierto grado de coherencia y un cierto grado de documentación, de documentarnos antes de hablar frívolamente, y también nos estimula un espíritu que es un espíritu de tenacidad, porque la ciencia la actividad científica cotidiana se enfrenta no solo a los éxitos que después se nos presentan en la prensa, sino que hay muchos intentos que son fracasados y que nos enseñan precisamente dónde estará el buen camino después de haber fracasado muchos de ellos. Tener esta tenacidad, no desanimarse ante el fracaso, tener este rigor, tener este espíritu de observación me parecen magnífico para la vida cotidiana. La teoría de la relatividad, la descripción probabilística inherente a la mecánica cuántica frente al determinismo de la física clásica, el principio de indeterminación de Heisenberg, que pone de manifiesto que el observador deja de ser objetivo para convertirse en perturbador del experimento, han dado lugar a que tanto la filosofía como la propia física deban reconsiderar conceptos considerados como básicos y definitivos. Sin embargo, las críticas más fuertes que recibe la ciencia actualmente proceden de posiciones filosóficas vinculadas a la posmodernidad y que básicamente cuestionan el valor que se debe dar al conocimiento científico y a la objetividad de las concepciones del mundo. Para los posmodernos, el mundo se considera como un constructo, que no se pregunta por verdades últimas, sino por opciones y posibilidades, donde el papel fundamental está en el lenguaje unido por metáforas y significados consensuados y compartidos. En otras palabras, un mero convenio entre colegas, un simple esquema cultural sin ninguna garantía de objetividad. Se estaría, por tanto, ante una visión de la naturaleza como secuencia de actos creativos y no como despliegue de la realidad según leyes inmutables. ¿Queda aún lugar para la ciencia en el mundo del pensamiento? La fenomenología se ha esforzado en presentar la ciencia en general como un tipo de pensamiento necesario para la vida contemporánea, de garantizar la noción de verdad que se maneja en la ciencia. Y la fenomenología no es más que una filosofía que pone esa noción de verdad
seria, fuerte, con la que los científicos operan siempre, de ponerla como una adquisición absolutamente imprescindible para la vida humana. Aquello que decía Ortega, el ser humano es animal de verdades, la fenomenología se lo toma verdaderamente en serio. Por cierto, Ortega es un magnífico fenomenólogo que aprendió de Husserl y trató de llevarlo a la totalidad de la filosofía. Esa frase en concreto del hombre, el ser humano como animal de verdades, es un punto fundamental de la fenomenología. Y claro, con eso lo que se llama la posmodernidad, que trata de reducir la ciencia a una cultura particular, choca frontalmente con la fenomenología. La teoría que se llama de una racionalidad débil o el pensamiento débil para la fenomenología es radicalmente errónea. En la ciencia hay principios que podríamos llamar discutibles, pero hay otros que son absolutamente seguros. Nadie duda de que la Tierra anda alrededor del Sol, absolutamente nadie, y eso es una adquisición científica. La razón o la vista nos dice lo contrario. El Sol se mueve alrededor de la Tierra, la ciencia, la astronomía nos dice que la Tierra se mueve alrededor del Sol. ¿Algún posmoderno nos puede decir que dentro de 100 años se dirá lo contrario? No, eso es el concepto de verdad con el que trabaja la ciencia. En los límites de la ciencia podemos estar en situaciones en las que tenemos que llegar a acuerdos si una cosa se mantiene o no se mantiene, pero el núcleo duro de la ciencia defiende un concepto de verdad en que toda persona razonable o racional tiene que aceptar. La fenomenología es la filosofía justamente para garantizar, pensar filosóficamente esa noción de verdad. Después de las reflexiones anteriores, queda flotando una pregunta a la que solo el tiempo podrá dar respuesta. ¿El pensamiento científico modifica el cerebro humano o la ciencia ha constituido un mero episodio en la historia de la evolución? La ciencia es un tipo de pensamiento que se aprende a lo largo de la vida a partir de una edad determinada y que, como cualquier pensamiento aprendido, no se hereda, por tanto no influye en el cerebro. Yo creo que la ciencia puede ser perfectamente producto de un periodo histórico. Esa es la tesis de Heidegger, ni más ni menos. Es el periodo del ser, de la metafísica griega, que será superado en otro periodo. Yo creo que eso es una postura radicalmente errónea, justamente sobre la noción de verdad. No podemos tener nociones de verdad diferentes para cosas elementales, por ejemplo, ¿no? El principio de que el todo es mayor que las partes. Pues eso es un principio tan inconmovible que no se puede pensar un mundo con un principio opuesto a ese, porque nos impediría cualquier tipo de actuación práctica, es decir, nos impediría salir por una puerta, porque salir por la puerta implica que yo soy más pequeño que la puerta, a no ser que hablemos en la intercomunicabilidad de los cuerpos, pero eso estamos en un terreno que no es el humano, estamos en un terreno distinto, ¿no? Ahora, la grandeza de la vida humana es que puede ser capaz de llegar a un tipo de verdad e identificarnos con un tipo de verdad que tiene pues una trascendencia como la que yo acabo de decir. El principio de que el todo es mayor que las partes afecta a la totalidad del universo, no nos afecta solamente a nosotros, y por tanto a todo aquello que podamos decir que es algo racional. Esto tiene un alcance inmenso. Yo lo suelo poner a veces cuando hablamos de algunas palabras, decir la palabra siempre. La palabra siempre es de un alcance metafísico. Ortega decía en las meditaciones del Quijote algo impresionante, que cuando hablamos de este tipo de palabras que alcanzan a la totalidad, es como si se nos conmoviera las entrañas y un hilo de trascendencia atravesara por la vida humana, porque en ese momento la vida humana se conecta con la totalidad del universo, y exactamente eso es la noción de verdad. Lógicamente, la posmodernidad no sabe nada de esto, es un pensamiento que ha confesado su propia derrota de antemano, y yo creo que el periodo histórico que tenemos que superar es precisamente este periodo de derrota del pensamiento, como había dicho Finkielkraut, la derrota del pensamiento. Pero yo creo que la fenomenología, los datos que se pueden ver de la fenomenología,
en cierta medida es la recuperación de un pensamiento fuerte que no es más que poner blanco, negro sobre blanco, lo que es realmente la vida humana y la práctica de los científicos. Y en ese sentido la fenomenología siempre ha estado muy ligada a la ciencia, en concreto a la matemática, porque Husserl mismo era matemático.